Bien, ya estamos grabando. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Yo soy Salvador, soy ayudante de cátedra de esta comisión y hoy les voy a hablar de cambio climático. Espero que la clase sea de su agrado y que se les haga ameno. Bien, para empezar a hablar de cambio climático tenemos que preguntarnos qué es el cambio climático y cómo nos afecta. Y para empezar a desmenuzar este término, tenemos que dar una especie de introducción o marco que escapa un poco a lo que se espera de la materia, que es que nosotros nos encontramos con un efecto, un fenómeno natural, que es el efecto invernadero, el cual, por gases que se encuentran de manera natural en nuestra atmósfera, como el dióxido de carbono, producen que la temperatura de la Tierra sea amena para la vida. ¿Qué pasa? Resulta que desde la industrialización que ha vivido la humanidad desde hace más de 2 siglos, los hombres hemos empezado a producir estos gases de manera no artificial, sino por nuestra propia voluntad. Y todos estos gases que nosotros producimos por el transporte, por la producción en la industria, por la agricultura a gran escala, por los desechos que producimos, por la quema de petróleo en gran parte, hacen que se sumen a los gases que están naturalmente en la atmósfera y esto produce el calentamiento global. De ahí es donde surge el cambio climático. ¿Qué genera el cambio climático? Básicamente genera aumento del nivel del mar, disminución en la calidad del aire en todas las grandes ciudades, destrucción de cosechas, un montón de factores que producen una calidad de vida muy mermada en los hombres. Bien, nosotros nos encontramos con este marco que les acabo de mencionar, recuerden, lo que es la actividad del hombre afectando el desarrollo natural de la Tierra, de los fenómenos naturales, digamos. Bien, ante esto, nosotros nos encontramos con la Declaración de Estocolmo de 1972, que es una declaración, hay que recordarlo, no es vinculante, y la Declaración de Río de 1992, doy estos dos ejemplos como exponentes, donde se menciona que para llevar una vida digna es necesaria o es necesario una calidad de ambiente apta para los humanos, ¿no? Digo, un medio ambiente sano. Y acá es donde se relaciona con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si yo vivo en una ciudad, pongamos Buenos Aires, donde la calidad del aire no es buena, voy a sufrir afectaciones a mi salud. Si yo trabajo en un campo y el campo se inunda, no voy a poder trabajar. Y si el campo se inunda y no puedo trabajar, tampoco puede comer otra persona. Entonces vemos cómo se produce una cadena de afectaciones a los derechos humanos por el cambio climático y las condiciones de la Tierra, que son producidos por el hombre. Acá es importante remarcar, ¿sí?, que el cambio climático, el calentamiento global, no son invenciones, no son tonterías, vamos a decirle, son reales. Esto afecta la calidad de vida de miles de millones de personas constantemente y cada día empeora más. Cuando ustedes vean, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo medio burdo, un tuit de Donald Trump, donde dice que los que defienden el calentamiento global quieren destruir la economía de Estados Unidos y por ende Estados Unidos no negocia. Eso es una gran mentira, que después se corrobora con los instrumentos que voy a comentar a continuación, donde Estados Unidos no se acerca, porque Estados Unidos produce el 80% de la contaminación del mundo antes de que aparezca el boom de China. Bien, entonces nosotros tenemos que entender que la mano del hombre, la producción del hombre, la actividad humana, realmente genera un cambio en
en el ecosistema entero y en nuestra calidad de vida y en la calidad de vida de los otros seres de la Tierra también, ¿no? Esto es muy importante de remarcar, no somos solo los humanos los que sufren el cambio climático, los humanos son quizás los que mejor se adapten, ¿sí? Hay seres vivos que si la temperatura de la Tierra varía 1,5 grados, se extinguen. Entonces, bueno, nos encontramos ante esta realidad, ¿sí? Esta dura realidad, vamos a ser sinceros, y acá es donde aparecen 3 instrumentos centrales, principales, contra la lucha de este cambio climático, de este calentamiento global. El primero de ellos es la Declaración de Río de 1992, o la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero bueno, la Declaración de Río de 1992 es como una manera más fácil de llamarlo, y si ustedes lo buscan les sale. En la cual se marca como principal eje, o el tema principal acá, es que se hace una diferenciación en las responsabilidades entre países desarrollados y países no desarrollados. Teniendo en cuenta que los países desarrollados, al haber explotado la tierra de una manera mucho más agresiva, porque están industrializados, han sido los causantes de la mayor contaminación del mundo. No es lo mismo lo que contamina Ghana, por ejemplo, que lo que contamina Estados Unidos. Entonces, como ellos han tomado tanto beneficio de esto, son los que deben responder en mayor medida, ¿sí? Por eso es una responsabilidad común, pero diferenciada, ¿sí? Entre países desarrollados y no desarrollados, lo cual no implica que los países no desarrollados no tengan que tomar medidas con el cambio climático, ¿sí? Es algo que envuelve a todos los países. No todos los países participaron, pero la idea es que todos los países cooperen y trabajen, los que más contaminan en mayor medida y los que menos contaminan en menor medida. Bien, esto tiene índole, es una declaración, por lo tanto no es vinculante, ¿sí? Y eso se nota después en los resultados, como nos viene pasando con los otros 2 instrumentos que voy a mencionar a continuación. Que el siguiente es el Protocolo de Kioto. Antes de arrancar con el Protocolo de Kioto, recuerden bien cuál es lo importante de la Declaración de Río del 92. Esta diferencia entre responsabilidades, dependiendo si sos un país industrializado y si sos un país en vías de desarrollo. Bien, el Protocolo de Kioto, ¿qué establece? El Protocolo de Kioto recepta esta concepción de la Declaración de Río del 92, que esta Declaración de Río también habla de optimizar el comercio, por ejemplo, en uno de los puntos, para que sea más sustentable. Esto también lo recepta el Protocolo de Kioto del 97, que tarda 8 años en entrar en vigencia recién. Y el Protocolo de Kioto trata de ser vinculante, ¿sí? En el sentido de que ese protocolo le asignó a cada país participante, obviamente Estados Unidos no participó, responsabilidades en base a su nivel de desarrollo o las características de su país. Por ejemplo, Holanda tenía que reducir emisiones en un tanto por ciento, mientras tanto Australia podía producir más emisiones, por eso iba dependiendo de cada nación. Y la idea era que fuera vinculante, con sanciones para los países que no participan, los países que no cumplen con lo que se pactó. En este protocolo lo que pasó es que no estuvieron todos los países, ¿sí? No fue como el Acuerdo de París, que vamos a hablar más adelante, sino que no estuvieron todos los países, sino había algunos. ¿Qué pasó? Del 97 pasaron 8 años, y antes de recibir sanciones, pues la mayoría de los países incumplieron, no tomaron las medidas que había que tomar, se empezaron a bajar del acuerdo, porque las sanciones creo que empezaron en el 2012, si no me equivoco. Entonces empezaron a bajar del protocolo de Kioto para no recibir las sanciones. Entonces el protocolo de Kioto pasó a tener muy pocos países que no lograba ser efectivo contra el cambio climático, porque de ser un número X de países que es muy grande a pasar a ser pocos, ya no tenía sentido. Y la idea es que justamente los países que generen un cambio son los países más desarrollados, que son los que se terminan yendo porque no propiciaron el cambio o no tomaron las medidas que tenían que tomar, ¿sí? Entonces, nos encontramos ante esa situación en el protocolo de Kioto. Bien, entonces,
Eso es lo principal del protocolo de Kioto. Acuérdense, nosotros tenemos Declaración de Río del 99, protocolo de Kioto del 97, que van receptándose, es decir, el protocolo de Kioto recepta cosas de la Declaración de Río, y tiene ese efecto vinculante con sanciones que después no se cumple. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de estudiarlo. Y por último, por último nos encontramos con el Acuerdo de París de 2015, en el cual Estados Unidos participa en un inicio, pero después se baja, obviamente. Y acá vemos otro sistema que es bastante peculiar, es cuestionable también, como todo, que se basa en lo siguiente. Acá participan una gran mayoría de países, ¿sí? A diferencia de los otros dos del protocolo y de la declaración, acá en el acuerdo participan una gran mayoría de países. Y lo que se pone en vista es lo siguiente. No es vinculante el acuerdo, ¿sí? Por lo tanto no hay sanciones, y se busca que cada país cumpla metas, cada estado cumpla metas que él mismo se pone, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el Estado argentino se propone de acá a 5 años reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 6%. Por ejemplo, si lo hace o no, no es vinculante, por lo tanto no hay sanción, nadie te obliga a hacerlo como se pretendía en el protocolo de Kioto, pero lo que sí es vinculante acá, y quizás es medio confuso este punto, pero es muy sencillo también, es que lo que sí es vinculante en el Acuerdo de París es el informe que tiene que hacer el Estado, todos los estados, sobre sus metas. ¿Sí? Si lo cumplen o no lo cumplen, o cómo lo cumplieron, en qué medida, o cuánto le falta. Ese informe es vinculante, o sea, se tiene que presentar. Esos son los puntos principales. Vieron cómo se empezó. De una declaración se buscó después hacerlo vinculante en el protocolo de Kioto, ¿no? Hacer, ¿cómo decirlo? Tomar medidas vinculantes, que los estados estén obligados a actuar de esa determinada manera en pos de solventar el cambio climático y evitar desastres naturales. Y después tenemos el Acuerdo de París, que es como eh, mucho más light, si se quiere decir, es mucho más medido, ya que se propone, cada país tiene como sus objetivos, y si lo cumplen o no, no hay obligación de hacerlo. Así todo, Estados Unidos igual se retiró de este acuerdo, y hoy en día sigue en vigencia. Acá en este acuerdo es donde se vio, si ustedes recuerdan, que hace poco salió en todos lados, hace un año más o menos, que el año 2050 era como el límite que tenía que ponerse la humanidad para no terminar en una mega extinción. Bueno, salió de las investigaciones que se hicieron en el Acuerdo de París. Bien, a todo esto, ahora vamos a entrar en otra parte de esta clase, que es sobre 3 fallos muy interesantes sobre el cambio climático. Son fallos históricos. Ustedes tienen que recordar que la lucha contra el cambio climático y el derecho como parte de esta lucha y como herramienta es muy reciente. Es algo que hace muy poco se está implementando. Por lo tanto, no hay muchos fallos, y justamente ustedes van a ver que hay ciertas complicaciones, ¿sí? Desde el punto de vista político para llegar a un verdadero cambio, porque ustedes piensen que justamente los países que deben hacerlo son los que salen perdiendo económicamente hablando. Entonces nos encontramos ante un montón de restricciones, y estos fallos son uno en Noruega, uno en Colombia, mira en Sudamérica, y el último fallo pasa en Holanda. Bien, fácil y rápido. El fallo de Holanda es una ONG en representación de un grupo más o menos de 900 o 1000 personas contra el Estado holandés por la cantidad de emisiones que produce el Estado, no, sino que produce el país en su producción, en su actividad económica, y que eso empeora la calidad de vida de las personas, como ya habíamos visto antes. Eso vulnera derechos. Entonces, es histórico el fallo porque la Cámara, creo que es la segunda instancia en Holanda, decreta a favor de la ONG que
luchaba por las personas y por el cambio, por las medidas para poder cambiar un poco la situación, y falla a favor, obligando al Estado holandés en un determinado tiempo garantizar la reducción de emisiones de dióxido de carbono en un 8 o 10%. Eso es algo histórico, ¿sí? Es de los pocos fallos que hay, y es la primera vez que se ve a la justicia como herramienta poniendo una obligación al Estado de actuar contra el cambio climático, de generar verdaderamente una reducción de emisiones. Es algo histórico. Y bien, y acá, antes de seguir con los otros dos fallos, es necesario, ¿sí?, plantear una situación bastante peculiar con lo que nosotros estamos viendo, que es lo siguiente. El cambio climático, estamos todos de acuerdo que nos afecta a todos, obviamente, pero a la hora de reclamar uno por el cambio climático, por medidas a favor de atenuar la situación del clima, nos encontramos con que uno no puede actuar, por ejemplo, no sé, un río contaminado. Yo no puedo ir, por ejemplo, vivo a 50 kilómetros del río, yo no puedo ir a la justicia y pedir por el río. Uno tiene que pedir por la persona que se ve afectada, o grupo de personas que se ven afectados por la contaminación de ese río, ¿sí? Uno tiene que meter a la persona como centro de la demanda, porque si no, no está legitimado. Y tampoco cualquier persona está legitimada para actuar en esas circunstancias, solo las que viven cerca del río. Y es medio raro eso, porque si el cambio climático nos afecta a todos, ¿no? El río está contaminado por cuestiones medioambientales, disculpen, el río está contaminado por el cambio climático, porque sube el nivel del mar y eso genera que desechos bajen al río. Nos afecta a todos, porque después de ese río nosotros tomamos agua, aunque vivamos a 50 kilómetros, pero no estamos legitimados para actuar. Están legitimados para actuar los que viven en las cercanías del río, que ven afectado su salud, su trabajo, su vivienda, ¿no? Eso es un poco lo peculiar y lo que tiene que seguir trabajando el derecho para poder llegar a que sea una herramienta mucho más efectiva para luchar contra el cambio climático. El segundo fallo a analizar es un fallo que se da en Colombia, donde un grupo de 25 niños, niñas y adolescentes, por medio también de una ONG, demandan al Estado Nacional por la tala indiscriminada en el Amazonas, que eso perjudica su derecho a un medio ambiente sano, al agua, al derecho de las generaciones futuras de disfrutar de un ambiente sano. Y la Corte Suprema de Colombia lo que hace es, le da la razón a los niños, estos dos fallos que se vieron, el de Holanda y el de Colombia, se ganan, le da la razón al grupo de niños, niñas y adolescentes, imponiéndole al Estado que presente en 4 meses un plan de acción para atacar y proteger los bosques, o sea, atacar la tala indiscriminada y proteger el Amazonas colombiano. Resulta que la tala, obviamente, en el Amazonas, se calienta el país porque los árboles dejan de absorber el dióxido de carbono y eso produce un desastre en la calidad de vida de la gente. Y hay mucha gente que vive, ¿sí?, en los países que están alrededor del Amazonas. Hay muchas ciudades que están en el Amazonas, básicamente, y eso destruye su calidad de vida. Se inundan, no hay aire bueno, los animales migran con las personas, entonces después se producen enfermedades que vienen de animales y se transmiten a personas. Es un caos. Justamente el Poder Judicial de Colombia lo que hace es, le pide al Estado un plan de acción, al Estado, al Poder Ejecutivo, un plan de acción para con esta situación. Son casos históricos que está muy bueno plantearlos. Vean cómo un poco se rompe esa cuestión de que no solo está legitimado el que vive o el que sufre directamente ese daño, ¿sí?, de un río contaminado, de la tala de los bosques, sino que es una cuestión colectiva lo que nos afecta y tenemos que sanearlo entre todos, básicamente. Y el último fallo es un fallo en Noruega, que este fallo se pierde contra el Estado noruego. Bien, y este último fallo en Noruega, ustedes dirán Noruega, ¿no? Un país que sus energías son casi
la energía que consume es casi 100% energía limpia, o sea, es increíble, es un país muy avanzado. ¿Qué pasa? Resulta lo siguiente, resulta que Noruega como Estado, como una de sus principales actividades económicas es la explotación petrolera, y esta explotación petrolera es llevada a cabo mediante licencias. Y hay una condición de hacerlo, que es de manera responsable las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en el Ártico, principalmente, y en los mares aledaños a Noruega, tienen que hacerlo de una manera sustentable y una manera razonable para que no se produzcan daños al medio ambiente. Resulta que pasa lo siguiente. Dos ONG demandan al Estado noruego, ¿por qué? Porque esta extracción de petróleo estaba siendo indiscriminada y iba en contra de un artículo de la Constitución noruega, creo que es el 112, si mal no lo recuerdo. Ustedes después busquen estos fallos en internet y tienen la noticia donde se redacta bien el fallo, o parte del fallo, digamos, lo principal. Y resulta lo siguiente, que ante esa manera indiscriminada de extraer el petróleo, que el petróleo después, ese petróleo se quema en otro país, por ejemplo, no sé, se quema en Alemania, ¿sí? Y eso produce un montón de toneladas de CO2 y es muy contaminante. Entonces se lo demanda al Estado noruego porque no está administrando bien este proceso, ¿no? Que se da desde que se saca el petróleo del Ártico hasta que se quema en Alemania. Ustedes dicen, ¿cómo en otro país? Bueno, sí, si se saca de otra manera, si se vende menos petróleo, si se hace de una manera más sustentable, no habría tanto daño. Y el Estado noruego lo que plantea es qué culpa tienen ellos de que el petróleo se queme en Alemania, por ejemplo. Este fallo lo termina ganando el Estado, no las ONG, en base a ese argumento, básicamente. Pero bueno, es un poco ver esto, ¿no? Digo, más allá de que el petróleo se queme en Alemania, también afecta al resto del mundo, va a afectar a Noruega, Italia, Suecia, Bélgica, todos los países termina afectando, ¿sí? Es como vimos hace un poco tiempo, se quema Australia y el humo llegó a Buenos Aires, ¿sí? Pasa eso. Entonces, en estos tres fallos, que son recientes, son nuevos en lo que son históricos, ustedes van a leer que la noticia dice histórico fallo siempre, vemos como hay distintas posturas en base a esto, pero el reclamo siempre es similar, no importa si el daño se produce en nuestro país o en otro país, es por consecuencia de nuestro accionar que se produce un daño que nos va a afectar a nosotros, va a afectar a todos los seres vivos del planeta Tierra y va a afectar a las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es ver un poco esto. Si hacemos un paneo general de la clase, acuérdense, vemos primero qué es el calentamiento global, qué efecto genera eso, que es el cambio climático, cómo afecta la calidad de vida de las personas y por ende derechos humanos, ¿sí? Relacionados con la calidad de vida, eso es evidente. Y después vamos con los instrumentos que conocemos, que mencionamos, disculpen, que son la Declaración de Río del 92, el Protocolo de Kioto del 97 y el Acuerdo de París del 2015. Una vez visto eso y sus modalidades, acuérdense, pasamos a estos tres fallos, ¿sí? Que después búsquenlos. Las noticias son cortitas y es muy didáctico, no es muy complejo. Vemos cómo el derecho va empezando a relacionarse con las medidas de protección al medio ambiente, ¿sí? Y cómo está esta dificultad que nos encontramos de quién está legitimado para reclamar. El daño nos envuelve a todos, ¿sí? Pero solo pueden reclamar los que lo sufren directamente, como habíamos visto el caso que yo les planteo, el hipotético caso de un río, ¿sí? Entonces nada, eso. Espero que les haya agradado la clase y cuídense todos y nos estamos viendo. Hasta luego.